Y vamos a hablar de Estados Unidos porque allí los presidentes gozan de inmunidad judicial. Además, el Departamento de Justicia dice que un presidente en ejercicio no puede ser juzgado en casos federales, por lo que nos preguntamos qué va a suceder con las 4 acusaciones penales que enfrenta el mandatario reelecto Donald Trump. 2 de los casos que acumula son federales en el estado de Nueva York y en el estado de Georgia. Para analizarlo, hoy hablamos con el profesor José Vicente Carrasquero, él es doctor en Ciencias Políticas en Washington, D.C. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Este juicio de Nueva York es el único que alcanzó por el momento un veredicto antes de la elección. Trump fue condenado por 34 delitos graves, vamos a recordar, en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante un pago de dinero por silencio a la actriz porno Stormy Daniels. ¿Cree que habrá condena o podrían los fiscales finalmente desistir, dado lo que decíamos, que los presidentes gozan de inmunidad? Bueno, yo creo que más que desistir, vamos a entrar en una fase de congelamiento del caso. Es decir, los fiscales van a manejar esta situación de forma tal que van a esperar que el señor Trump termine su mandato. No resulta muy cómodo confrontar a un presidente en ejercicio, no porque tenga poderes especiales, sino porque se puede observar como una intromisión en la agenda del presidente, una molestia en el desarrollo de sus funciones. En ese sentido, ya se han avanzado noticias de que estos juicios van a quedar de alguna forma congelados, esperando que el señor Trump termine su mandato por allí en el año 2028. Claro. Bueno, una pregunta que está en el aire ahora mismo es si Donald Trump podría llegar incluso a indultarse a sí mismo. ¿Necesitaría hacerlo o no habría necesidad para ello? Porque en materia de justicia, además, pues bueno, hizo unos nombramientos bastante afines a su figura en el anterior mandato. Sí, yo creo que el único presidente que ha necesitado hasta ahora ser indultado, si no me traiciona la memoria, fue Richard Nixon, después del caso Watergate, que casi fue la primera acción del vicepresidente apenas tomó posesión del cargo, fue perdonar al presidente. Yo creo que perdonarse a sí mismo, si lo va a hacer, no lo va a hacer al principio del mandato, eso generaría un ruido de opinión pública bastante importante. A lo mejor lo haría hacia el final del mandato, pasados 4 años, a ver qué es lo que ha sucedido con todo esto, ¿no? En todo caso, no creo que sea una de las acciones prioritarias del señor Trump en este momento. Seguramente lo estará observando y él verá con sus abogados. Sabemos que cuenta con un tren importante de abogados que le dirán al final del mandato qué hacer. No está, por supuesto, prohibido que se indulte a sí mismo. No lo dice uno de los mandatos de la Constitución, es que el presidente puede indultar y no niega que se puede indultar a sí mismo. Pero eso es lo que facilita que el presidente haya podido ser candidato a pesar de estar confrontando problemas con la justicia. Claro. La inmunidad presidencial en el ejercicio de sus funciones es algo bastante normal en las democracias del mundo, pero esta figura también, o bueno, el hecho de que no haya una prohibición expresa de indulto a sí mismo, hablaba usted también de Richard Nixon, ¿es una anomalía, es algo que es normal y qué habla exactamente del sistema judicial? Bueno, lo que pasa es que estamos haciendo referencia a una constitución que fue escrita en 1787, Claro. recién puesta a funcionar en 1789, y lo que ha habido de ahí en adelante, a esos mismos 7 artículos se le han ido agregando enmiendas. Ninguna de las enmiendas hace mención de este asunto del autoperdón. Más bien la Constitución dice que el presidente tiene entre sus posibilidades el indulto, y lo que refiere a los cambios del presidente, si no estoy equivocado, es la enmienda 25, que limita el número de periodos que un presidente puede ser presidente, valga la redundancia, y que dice expresamente que, por ejemplo, el señor Trump no podría repetir en un nuevo mandato después que este termine. Claro, yo quería preguntarle sobre la apreciación general en los Estados Unidos sobre el sistema de justicia. No sé si con los líos de Donald Trump con la justicia ha sido un tema que ha aumentado dentro de las preocupaciones de la ciudadanía, si en algún momento se han dado discursos o intenciones para cambiar o al menos
hacer variaciones en el sistema de justicia estadounidense. Sí, si me permites alguna breve explicación, una cuestión es el Departamento de Justicia, Claro. que está insertado dentro del Poder Ejecutivo, es una secretaría de la presidencia del país, pero después está el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Federales, que desde el punto de vista de la opinión pública gozan de un prestigio más importante que la misma presidencia y el mismo Congreso de los Estados Unidos. El Congreso estaría como de tercero, la presidencia de segundo, y por encima de ello el Poder Judicial. Los norteamericanos tienen mucha fe en el funcionamiento del Poder Judicial. Hablando del Poder Federal, hay que recordar que cada estado, cada uno de los 50 estados, tiene su propio sistema de justicia que maneja los asuntos de cada uno de esos estados, y cuando uno revisa en términos generales la justicia de esos estados, también está muy bien considerado por los habitantes de cada uno de esos estados federales. Claro. Bueno, pues solo quería hacerle ya una última pregunta para redondear el tema. Parece una pregunta quizás muy efectista, pero se la hace mucha gente, y es si finalmente estaría Donald Trump o no estaría por encima de la justicia una vez que llegue al poder. Bueno, más que estar por encima de la justicia, primero, este dictamen vino en julio de este año. El Tribunal, la Corte Suprema de Justicia dijo que los presidentes tenían inmunidad mientras estaban en el ejercicio del cargo con cuestiones asociadas a su ejercicio oficial, es decir, en las funciones del presidente. Si el presidente comete un acto de felonía privada siendo presidente, en esa inmunidad no existe, y en ese caso entonces tendría que activarse la justicia para ver ese caso en particular. Entonces la distinción aquí es importante, es si lo que está haciendo el presidente está dentro de sus funciones oficiales o si por el contrario está en la esfera de lo privado, y si está en la esfera de lo privado esa inmunidad no aplica. Pues yo creo que es un gran resumen un poco para entender la situación, profesor José Vicente Carrasquero, así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a seguir aquí en las pantallas de France 24, eso va a ser en apenas un minuto, ya volveremos con mucha más información, así que no se despeguen. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.